Dicen que las películas de terror son ficción, pero lo más aterrador ocurre cuando nos dicen que están basadas en hechos reales. Esta semana llegó a los cines El Conjuro 4, Los Últimos Ritos, el supuesto cierre de la saga que convirtió a Ed y Lorraine Warren en íconos de lo paranormal. Pero, ¿qué pasa si te digo que gran parte de lo que viste en esas películas fue un montaje? ¿Qué detrás de la imagen de santos cazadores de demonios había un negocio millonario construido sobre el miedo, la manipulación y el dolor real de familias desesperadas? Bienvenido a Terror Profundo. Hoy no vamos a hablar de cine. Vamos a desenterrar la verdad detrás de los Warren. Y quizá descubras que los fantasmas más peligrosos no están del otro lado, sino en este. Un matrimonio hecho de oscuridad. Ed y Lorraine Warren, el supuesto demonólogo laico reconocido por la iglesia, ella, la vidente que afirmaba poder sentir presencias y hablar con los muertos. La realidad, sin embargo, es mucho más cruda. Se autoproclamaron expertos sin formación académica, sin pruebas verificables y sin ninguna credencial científica. Pero lo que sí tenían era una habilidad indiscutible: sabían vender una historia. Durante décadas construyeron un personaje convincente, casi mítico, hasta el punto de que millones en todo el mundo creen ciegamente en su legado. No solo se presentaban como salvadores de familias acosadas por fuerzas invisibles, sino que convertían cada caso en una oportunidad para reforzar su imagen. Transformaron el miedo en negocio. Sus investigaciones se convirtieron en material para libros superventas, conferencias abarrotadas, entrevistas en televisión y, finalmente, la franquicia cinematográfica de terror más rentable de la historia. Pero lo verdaderamente perturbador no es su fama, sino lo que hicieron para obtenerla. Testimonios manipulados, familias presionadas para exagerar sus experiencias, jóvenes vulnerables convencidos de estar poseídos, todo para alimentar un mito que hoy sigue creciendo. Los Warren no solo exploraban la oscuridad, vivían de ella, la explotaban y la multiplicaban. Y quizás lo más inquietante de todo es que, aunque el mundo ha cambiado, el eco de sus demonios aún sigue entre nosotros. La muñeca que no hacía nada. Todos conocemos a Annabelle, la muñeca maldita que inspira pesadillas y que Hollywood convirtió en un ícono del terror. Pero la verdad es mucho menos aterradora y mucho más reveladora. En la realidad, Annabelle no era más que un muñeco de trapo de aspecto inofensivo, con botones por ojos y una sonrisa cosida. 2 enfermeras la tenían en su apartamento y, según contaban, a veces la encontraban en posiciones diferentes. Nada más. Ningún ataque, ninguna levitación, ninguna maldición mortal. Solo un muñeco fuera de lugar. Intrigadas, acudieron a una medium. Y ahí aparecieron los Warren. Ed y Lorraine transformaron una simple anécdota en una historia digna de un exorcismo. Ed declaró que no se trataba del espíritu de una niña, como pensaban las jóvenes, sino de un demonio disfrazado, usando el muñeco como canal para acceder a los vivos. El supuesto peligro fue suficiente para que los Warren se llevaran a Annabelle a su famoso Museo del Ocultismo. Desde entonces permanece encerrada en una caja de vidrio, con un cartel que advierte, positivamente, no abrir. Lo perturbador no es la muñeca en sí, sino el mito que construyeron alrededor de ella. Nunca existieron pruebas verificables, ni fotos, ni videos, ni testigos independientes que confirmaran actividad paranormal. Lo único real fue el relato dramatizado de los Warren. Aún así, turistas de todo el mundo pagaban por entrar al museo y contemplar al muñeco, convencidos de estar frente a una amenaza sobrenatural. Una simple muñeca de trapo convertida en atracción de feria. Annabelle nunca mató a nadie. Nunca se movió sola.
nunca hizo nada. Pero generó millones. Y ahí radica su verdadero poder, no el de los demonios, sino el del marketing. La maldición inventada. En El Conjuro vimos a la familia Perron aterrorizada por Batseba, una supuesta bruja que maldijo la casa y se colgó de un árbol, condenando a cualquiera que viviera allí. Una historia aterradora, sí. Pero, falsa. Investigaciones de historiadores y periodistas locales confirmaron que Batseba Serman existió, pero nunca fue bruja, ni satanista, ni practicó rituales oscuros. Murió de una hemorragia en su vejez, no colgada de un árbol. Su nombre fue arrastrado por una narrativa inventada, diseñada para alimentar el mito y vender una película. La Casa Real, ubicada en Rhode Island, se convirtió en lugar de peregrinaje para fanáticos del terror. Cientos de curiosos se acercaban cada año, convencidos de que presenciarían fenómenos paranormales. La dueña actual tuvo que suplicar públicamente que dejaran de acosarla. No había espíritus, no había maldiciones, solo una vida común interrumpida por turistas morbosos y cazadores de fantasmas. El verdadero horror no fue Batseba. Fueron los rumores, las mentiras y la explotación de una familia entera. Los auténticos fantasmas fueron el acoso, la invasión a la intimidad y la maquinaria de marketing que convirtió una simple granja en escenario de terror. Una maldición inventada que terminó arruinando la paz de personas reales. Amityville, la farsa más grande. Es, sin duda, el caso más famoso de los Warren, Amityville. Una casa en Nueva York marcada por un crimen real. En 1974, Ronald DeFeo asesinó a sangre fría a toda su familia mientras dormían. Un hecho espantoso, pero humano, no sobrenatural. Meses después, la familia Lutz se mudó a la misma casa y declaró vivir un auténtico infierno, voces demoníacas, olores nauseabundos, objetos volando, apariciones. Una historia demasiado perfecta para no atraer la atención de Ed y Lorraine Warren, quienes se lanzaron de cabeza, jurando que la maldición era real. La prensa explotó el caso, se escribieron libros y se filmaron películas. Amityville se convirtió en sinónimo de casa embrujada. Pero la verdad se derrumbó con los años. El propio abogado de Ronald DeFeo confesó que todo había sido inventado, una farsa creada junto a los Lutz para vender un libro y enriquecerse. Lo que quedó al descubierto fue un pacto macabro, asesinos, abogados y cazafantasmas aprovechándose de un crimen brutal para transformarlo en espectáculo. La tragedia de una familia real se convirtió en un circo mediático que aún hoy arrastra multitudes. Amityville nunca fue la casa más embrujada de Estados Unidos. Fue, simplemente, la mentira mejor vendida. El juicio del demonio. 1981, un crimen conmociona a Estados Unidos. Arne Johnson, un joven aparentemente normal, asesina brutalmente a su casero. Pero lo más sorprendente no fue el crimen, sino la defensa. Arne afirmó que no era culpable, que estaba poseído por un demonio. ¿Y quién apareció en escena? Exacto, los Warren. Según ellos, nada menos que 43 demonios habían pasado del cuerpo de un niño al de Arne durante un exorcismo. Una explicación tan inverosímil como perfecta para alimentar titulares. El juez, sin embargo, no compró el cuento. Declaró que no había pruebas y que la posesión no podía usarse como defensa legal. Arne fue condenado por homicidio. ¿Caso cerrado o no? Porque para Ed y Lorraine, el juicio del demonio fue oro puro. Convirtieron la tragedia en otro libro, lucraron con entrevistas, conferencias y, décadas después, Warner lo llevó a la pantalla grande en El Conjuro 3, El diablo me obligó a hacerlo. ¿La familia involucrada?
Los hermanos del supuesto niño poseído denunciaron públicamente que los Warren los explotaron, que inventaron la historia y que les prometieron dinero que jamás recibieron. Al final, no hubo pruebas de demonios. Lo único real fue un asesinato, una familia destruida y un matrimonio que supo transformar la desgracia en espectáculo. El fraude más cruel. De todos los casos atribuidos a los Warren, quizás el más revelador sea el de Enfield, en Inglaterra. Las fotos de una niña levitando recorrieron periódicos y noticieros, presentadas como una de las pruebas más impactantes de la actividad paranormal. Pero cuando se miraban de cerca, la verdad era mucho más simple: la niña estaba saltando desde la cama. Su voz demoníaca, que aterrorizaba a los curiosos, no era posesión alguna. Se trataba de una técnica básica de ventriloquismo que cualquier adolescente podía imitar. Los mismos vecinos declararon haber visto a las niñas riéndose después de fingir fenómenos paranormales, acomodando muebles y arrojando objetos para asustar a los investigadores. ¿Y los Warren? Apenas aparecieron unas horas en la casa, pero eso no les impidió presentarse como protagonistas del caso. Se apropiaron de la historia, la convirtieron en parte de su currículum de cazadores de demonios y, años más tarde, en material para otra de sus lucrativas películas. Porque lo más aterrador de los Warren no fueron los demonios que decían enfrentar. Lo aterrador fue cómo explotaron el miedo, cómo transformaron la desesperación de familias vulnerables en espectáculo rentable. Cuando alguien necesita ayuda psicológica, médica o social, lo último que debería encontrar es un par de farsantes vendiendo exorcismos. El verdadero horror no habita en el más allá. Está aquí mismo, en las mentiras que decidimos creer, y en quienes viven de ellas. Al final, detrás de muñecas endemoniadas, casas malditas y juicios poseídos, solo queda una verdad inquietante: los Warren supieron usar el miedo como negocio, alimentando mitos que aún hoy persiguen la imaginación colectiva. ¿De verdad luchaban contra fuerzas del más allá, o el verdadero demonio era la mentira que ellos mismos construyeron? Y ahora dime tú, ¿crees que los Warren descubrieron horrores reales del otro mundo, o que el horror más grande siempre estuvo aquí, en nuestra necesidad de creer? Si quieres descubrir más verdades ocultas detrás de las historias más aterradoras, suscríbete al canal, porque esto apenas comienza.